Queridos, usted que es adicto a la divergencia, bienvenido a este capítulo especial para ver si es que agarra este nuevo concepto de hacer como un extra, una patita. Para aquellos curiosos que quieren saber más. O que quieren diverger más, porque podemos dar muchos datos muy concretos, pero también vamos a pelar el cable. Pero con cierto conocimiento de causa también. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Ok, ya. Daniel, mira, estábamos hablando de cómo el aumento de productividad va a transformar el mundo completamente y tú decías de que efectivamente se van a generar hasta gobiernos diferentes en torno a los tipos de personas, comillas, los flojos versus los competitivos. Para aclarar, yo no tengo la bola de cristal, ¿Ya? y por eso quiero ser muy responsable y aclarar que estamos en divergente. Estoy diciendo que hay un escenario bastante extremo que yo me imagino y que... Pero te lo imaginas en 100 años más. 200, 300 años más. Ya, cuando tú decís como 300 años más, me tinca que más de alguien acaba de pagar el podcast porque dijo... No, por eso, esta es la divergencia, pero es un equilibrio social donde creo que hay 3 o 4 fuerzas que nos están llevando a ese mismo equilibrio social. Ok, ya, ¿cuáles son? Entonces tenemos primer equilibrio, primera fuerza, inteligencia artificial, que va a reemplazar muchos trabajos, que lo hemos hablado un montón de veces. Y ahí mi principal tema tiene que ver con cómo se captura la renta del valor generado, y ahí es donde los países se desalinean, y creo yo que va a costar mucho, por no decir imposible, de que efectivamente eso se redistribuya bien, y ahí es donde yo creo más en mercados competitivos bien regulados. Yo creo que lo que va a pasar es que los dueños del capital, los dueños de las máquinas, la gente que invirtió en AI de manera temprana, exacto, van a empezar a enriquecerse brutalmente. Exacto. La gran parte de la población va a empezar a quedar sin trabajo y no va a encontrar nuevos trabajos. ¿Por qué? Porque la reinvención laboral va a costar mucho. Porque todas las máquinas van a hacer esencialmente la vasta mayoría de los trabajos lo van a hacer mejor. Y vaya a tener un exceso de oferta laboral poco calificada. O sea, gente que, si lo puedes ver así, o lo puedes ver gente que está en sus casas muriendo de hambre, y por lo tanto va a haber una presión a los sistemas democráticos de entregar una solución. Si tú tienes un 80% de la población sin ingreso, la gente se levanta en armas. Está bien, pero y por lo tanto estáis poniendo un supuesto de que ese Estado va a tener plata para repartir. Lo que estoy diciendo es que la gente de este grupo va a ver que... ¿Cuál es del grupo de la elite, digamos. Va a tener de enriquecida. De riqueza. De la elite tecnológica también. De la elite tecnológica. Este nuevo grupo de elite que se va a separar, ¿ya? Que va a tener ingresos, que básicamente hay un riesgo de guerra civil. Sí. Y la elite va a preferir privadamente, incluso pensándolo de manera egoísta, entregar una parte de su ingreso para calmar a las masas. Ya, pero tú podrías decir que perfectamente ese es el hermoso caso de Latinoamérica. De hecho, Oppenheimer, este periodista argentino, durante mucho tiempo, décadas, siempre su tesis fue: Latinoamérica en algún minuto le va a ir mejor porque el rico latinoamericano se va a cansar de tener que vivir en una fortaleza rodeado de armas y de guardias y de gente que lo tiene que proteger. Y porque hay tanto crimen social, porque hay tanta vulnerabilidad, esta élite económica va a decir, ¿sabe qué? Demos más de vuelta para que los gobiernos funcionen mejor y calmen. Yo creo que es un tema de porcentaje. De hecho, el ejemplo perfecto para mí es Venezuela. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica, tenía... No, pero en Venezuela se mezclan un montón de otros factores. Pero en el fondo es el caos social de un segmento de la población muy empobrecido y un segmento de la población muy enriquecido, y el segmento enriquecido nunca fue lo suficientemente visionario para decir, ¿sabes qué? Repartamos las lucas, porque si no nos van a caer de vuelta. Les cayeron de vuelta y tuvieron que arrancar a Miami. Por eso, pero lo que cambia ahora es que en vez de tener un 5% muy pobre, vas a tener un 90% muy pobre. Y por lo tanto va a ser tan caro defenderte de y las diferencias van a ser tanto mayores que mi análisis es que la gente de la elite va a hacer el cálculo de decir, es más barato repartir un ingreso básico universal. Creo que estáis pensando en que esa gente de partida está hablando de que es, comillas, como una especie como de visionario, inteligente, emocionalmente competente. Y no, lo que uno ve es que normalmente la gente es mucho más cortoplacista y mucho más miope. A todos nosotros nos cuesta ahorrar para el futuro, y por eso los estados nos obligan a ahorrar para nuestras pensiones. Bueno, pero entonces tu visión va a morir de hambre este 90%. Exacto. O sea, es una distopia donde solo físicamente sobrevive la elite. No, porque yo creo que esa elite lo que va a terminar pasando es que o se va a ir a otro país, que de alguna manera se van a ir, por decirlo así, todo un país, se van a ir a un país de millonarios, entonces van a estar todos en Singapur, todos en Suiza,
todo en un segmento, en un estado atrincherado. Y el resto de la población, bueno, ha estado de salvajismo. Y todo el resto de la sociedad no, va a vivir en unas sociedades, por decirlo así, más, comillas, análogas, que van a estar en el 1980, donde tal vez se van a haber roto de vuelta. O tal vez algunos filántropos de la elite les van a dejar algunas máquinas. Les van a mandar unos globos aerostáticos que suelten comida y celulares. Claro. No, puede ser, pero lo que creo yo es que efectivamente hay un tema entre regulación y mercado. Insisto, creo que se cae en teoría del teorema del prisionero, el dilema del prisionero, entre países. Entonces lo que va a pasar es que ese tipo, y un poco así es lo que pasa hoy día con Irlanda. Hoy día, para los que no sepan, Irlanda tiene una tasa de impuestos sobre las compañías de un 12,5%, que lo hace significativamente más baja del promedio de la OECD, que está en torno a 20%. ¿Bien? Y entonces Estados Unidos cobra entre un 15 y un 20, dependiendo del estado y la combinación entre lo que cobra el estado y lo que cobra el gobierno federal, y después lo mismo con los países europeos. Entonces, Facebook, Amazon, Google, todos tienen su base tributaria en Irlanda. Irlanda hoy día es un país muy próspero, sí, porque todo ese dinero se va para allá. En los números, no es que la mediana del ingreso no es necesariamente tan alto. Pero en el fondo, Irlanda, más allá de que con toda la desigualdad que puede tener, que tampoco es tanta, tiene un mejor pasar hoy día que el que tenía en 1990. Sí, en 1990, Irlanda era, comillas, un país de la mediana abajo de Europa, es decir, estaba ahí con Portugal, y hoy día está en la mediana de arriba. Sí. Entonces, todo lo que quiero decir es que esa desalineación se da. Es lo mismo que pasó con Europa. Uno mira Europa cuando se integró Europa del Este, y lo que te pasa es que hay algunos países que supieron jugar un poquito mejor el póker. Entonces tú veis Latvia, República Checa, Estonia, que hicieron las cosas un poco mejor, incluso Croacia, y se supieron, por decirlo así, competir en este mercado integrado. Pero tú tenías Bulgaria, Rumania y otros países que como que se quedaron a la cola, perdieron su talento. Los mejores rumanos terminaron trabajando en Londres, y todos terminaron mal. Sí, pero tenía unas unidades políticas que venían de una historia. Yo, en este escenario que estamos planteando, es exactamente lo que dices tú. La gente más poderosa, más rica, con mayor conocimiento tecnológico, se van a juntar en un país y van a crear de facto su propio Estado. Exacto. Y van a tener su propio ejército basado en inteligencia artificial que va a ser vastamente superior a todos los otros estados. Y todo el mundo que quedó fuera, va a perder como en la guerra, literalmente. Porque lo que no creo que pase es que, pongamos el ejemplo durante un segundo en alguno de estos países. Oye, mañana Francia efectivamente se transforma en un polo de inteligencia artificial. Pero tú dices que este país ahora o esta entidad ni siquiera va a tener tan buenas defensas físicas que no va a necesitar repartir al resto del planeta. No va a existir, voy a ponerlo de esta forma, yo creo que no va a existir el enforcement para repartir ese valor creado. Es decir, tú la vas a estar rompiendo en Francia. Francia la está llevando en inteligencia artificial, en tecnología cuántica, en todo, y la verdad es que están todos los millonarios en Francia. Digamos que es Francia. Porque es más simple ver el ejemplo de Estados Unidos, que tiene muchas otras variables. Y lo que va a pasar en un minuto es que el Estado francés, que todo esto es enorme, es decir, es enorme, va a llegar y les va a decir a los amigos, oiga, me tienen que pagar este tonto impuesto porque tengo que repartirle a todo el mundo. Y en ese minuto, el emprendedor serial supermillonario va a decir, no, gracias, me voy a ir a Inglaterra, o me voy a ir a España, o me voy a ir a Suiza, o me voy a ir a Chile. O van a crear un estado, van a ir a Malawi y van a... Exacto, entonces toda la gente que estaba, comillas, empobreciendo en Francia, va a seguir pobre porque el animal que hace... Pero ahora míralo a nivel global, va a tener un centro, un círculo adentro, todos los ricos del mundo, ¿sí? Y afuera el resto de la población tratando de saltarse físicamente los muros. Exacto. O sea, va a haber una guerra. Exacto. ¿Ya? Y ahí entonces hay dos outcomes posibles. Exacto. Porque los ganadores de la guerra van a ser estos grupos y por lo tanto van a físicamente matar al resto de la humanidad. O es como Elysium, no sé si vieron la película. Es como Elysium. Es una película donde pasa exactamente lo que está describiendo Daniel, y los tipos terminan viviendo en un satélite artificial, así como una especie como de luna que da vuelta alrededor de... Claro, ese es un equilibrio. O que la gente, que esta misma elite diga es más barato y éticamente tal vez hay espero que haya algún componente que diga, mira, no hemos metido la ética en toda esta discusión. Tenemos tanto dinero que nos alcanza para todo el resto de los seres humanos para que vivan en relativa tranquilidad en sus pobres villas y en sus comunidades hippies, y nosotros los mantenemos tranquilos y hay un estado de paz global, y nosotros elite creemos que estamos dispuestos a entregar el 5% de nuestra riqueza. Eso es lo que yo creo que no va a pasar, porque no va a pasar ni la agrupación global, es decir, a la ONU le cuesta funcionar,
la ONU, con todo el tremendo esfuerzo y todo el Pero claro, valor está que como, tiene es el una mundo, federación, acá estamos creando un nuevo Estado Exacto, que como Estado se va a poner sobre todo lo otro. exacto, pero también entendamos algo de la naturaleza del millonario. El millonario self-made, hablando de la mejor forma, no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. La democracia no es lo suyo. Porque, Un bold claim, Tomás Sánchez. porque lo que digo es que él armó su imperio, comillas, a punta de su esfuerzo, de su gobierno. Pero acá estamos hablando de los nietos, tal vez, no sé, de eso, la bueno, gente de los niños que vivieron dentro de estos muros de oro. Pero todo lo que estoy hablando es que va a tener esa gente teniendo que organizarse y teniendo que más encima hacer filantropía. Y yo creo que van a preferir rascarse con sus propias uñas y van a seguir el modelo del rico latinoamericano. Y el rico latinoamericano, ¿qué es lo que ha hecho? Se arma su villa bien rodeada con guardaespaldas, su avión privado y se mueve entre Miami y su país favorito. Listo. Pero ahora ya no, o sea, bueno, te podrías ir del planeta Tierra, pero a nivel global va a tener tu territorio y todo el resto de la superficie va a estar dominada por estos bestias. Exacto, van a estar, de nuevo, estamos pensando en 200 años, van a estar en puras islas. Sí. Porque todas las islas son más difíciles de defender y van a estar armados en puras islas y ahí es donde se genera la riqueza y se van a armar de nuevo. Creo que va a pasar un poco lo mismo, porque no veo el camino, comillas, político-económico para que se generen estos consensos y se distribuya la plata. Creo que la única manera en que se distribuye la plata es que, por decirlo así, los temas se acoten mucho antes, se regulen mucho antes. Es que exacto. Que el propósito. Llegamos al propósito, que lindo, cerramos el... Por lo tanto, hay que tomar estas determinaciones de gobernanza ahora. Mucho antes, exacto. En 20 años va a ser tarde. Es que, insisto, creo que ya se dio. ¿Sí? Creo que el experimento ya se hizo. El experimento ya se hizo cuando tú veis dentro de Latinoamérica, por ejemplo, países que les fue muy bien y países que les fue muy mal. Tú ya lo veis dentro de Europa con ciertos países que les fue muy bien y después les fue muy mal. Y después bajaste las barreras para que hubiera un intercambio de mercado. Igual aún así, uno ve que hay fricción. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero es bien curioso que dentro de Europa las tasas de desempleo varían mucho entre países. Cuando la gente se puede mover de un país a otro libremente. Sí, claro. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Eso va en contra de toda tesis de mercado. Y bueno, y en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos justamente hay mucha más movilidad y cuando la gente ve que Texas le está yendo mucho mejor que Idaho, efectivamente más de alguien agarra sus pilchas. Hay un tema de idioma, acá hay un montón de cosas, pero claro, si tú eres de Rumania... No, pero ya, es que por eso yo creo que tenemos que es de mi interés decir como necesitamos regular estos temas ahora ya, ir ya creando las leyes que permiten y fuercen a que la creación de riqueza a partir de las máquinas ya empiece a ser distribuida. Exacto, porque también estamos de acuerdo de que esto no se va a lograr a nivel global, o sea, porque la tesis más fácil es que de alguna manera la ONU se ponga de acuerdo y diga, ¿sabe qué? Vamos a tener que tener un capital tax, por decirlo así, un tech tax. Sí, pero es difícil que ocurra. Y que nos pongamos de acuerdo y que sí o sí, todas las tecnologías tienen que pagar un 5% seguro, que va a un fondo común, y el fondo común se reparte con un ingreso más básico universal. A todos los seres humanos de la Tierra. 5 lucas por nuca, aunque sea poco, pero que se reparta y va a ir construyendo un piso. Como eso yo creo que no va a pasar, porque para lo que debería haber pasado era para el calentamiento global y no pasa nada. De hecho, nadie está hablando de la COP que viene ahora en noviembre, porque todo el mundo está hablando de que ha sido un desastre. Al parecer el lobby del petróleo ha sido brutal y todo el mundo está medio enojado. Tema para otro capítulo. Dado que no pasó, la pregunta es cómo las sociedades por separado se van poniendo de acuerdo al mismo tiempo que compiten. Sí, tremendo desafío. ¿Cómo se hace? No tengo la respuesta. Pero, Daniel, si estamos divergiendo, inventa algo. Yo lo que creo que, como dices tú, que el propio concepto de nación-estado se va a ir difuminando en los próximos siglos. Ahí yo también creo mientras no cambie la frontera y no cambie el ejército. Porque por mucho que el día de mañana tú pudieras decir, oye, mira, no sé, el norte de Chile está muy junto con Perú, entonces la verdad es que la gente entre Tacna y Arica se sienten parte de una unidad pseudopolítica. Pero a la medida que tengáis todavía una ley que dice, acá está la frontera, de aquí para acá usted puede hacer estas cosas y esta otra, siempre tenía una fricción muy grande. Sí, no, es que yo creo que esto tiene que ver con el poder relativo. Si volvemos a una situación como lo que tuvimos en los 90, donde hay un Estado con un poder hegemónico, un ejército tanto más poderoso que todo el resto del mundo, se te produce un estado de relativa paz hacia abajo.
En realidad, sabes que el de arriba te hace así. Hace la policía del mundo. Hace de policía del mundo. Que es un poco lo que pasa dentro de los países. Los Sí. estados funcionan y no hay guerra civil todo el tiempo porque hay un monopolio de la fuerza. Exacto. Hay una corporación, perdón, una organización, que es el Estado, que tiene derecho a usar la fuerza. Uno. Sí. Y por lo tanto, Ya. entonces si pasara lo mismo a nivel global, Ok, ya, pero vamos entonces, a el problema. si es que seguimos este escenario donde efectivamente la gente con más dinero, más recursos, todos los recursos concebibles están concentrados, tienen una cohesión social entre ellos y disponen de un ejército, va a ser básicamente de facto lo que termina pasando es que el mundo entero va a ser un gran país con escalita arriba, con un monopolio de la Ya, fuerza. que ahí te fuiste en otra bola que es bien diferente, que tiene más que ver como casi con una corpocracia. Es decir, vaya a tener el día de mañana un par de corporaciones, llámese Google, Facebook y Amazon, que van a ser tan poderosas como era un poco el East India Company hace 200 Es que años el atrás. problema es el lenguaje, pero para un marciano no hay una diferencia fundamental entre una corporación con un ejército y un Estado con un Estoy de ejército. acuerdo. Es un grupo de gente poderosa coordinada con un ejército. Exacto. Entonces, el día de mañana, imaginemos que Google se termina transformando junto con Amazon en dos organizaciones pseudo malévolas que dicen, ¿saben qué? Yo tengo que proteger mis intereses y por lo tanto lo que voy a hacer es que voy a empezar a contratar, no un ejército, voy a tener, pongámosle, agentes de seguridad. Le vamos a poner otro nombre. Y estos agentes de seguridad van a ser hackers que básicamente te secuestran digitalmente si es que tú no le haces caso. Entonces el tipo coopta a través de la fuerza digital, por decirlo así, Claro. a gobiernos, a personeros importantes, a quien sea, y empiezan a hacer las leyes a su imagen Claro. y semejanza. Y dicen, mira, vamos a tener nuestro campus acá, pero el campus queremos algo grande, hagamos esta parte de África, es que esta esquinita Van y es nuestro campus. se compra en un país. Y pueden venir a tener residencia por un par de años. O sea, de facto, están creando un país con un ejército y No, pero volvemos a este equilibrio. Hagámoslo mucho más creíble. Van y la hacen con un estado en Estados Unidos. Agarran un estado en Estados Unidos que le esté yendo relativamente mal y ande en un mal año y no tenga tanta gente para hacer oposición. Hablemos de Montana. Otro saludo a la gente de Montana. Saludos a ti. Si hay alguien de Montana escuchándonos, que nos escriba. Entonces van, se, comillas, asocian con el gobierno de Montana, se asocian con todos los partidos que corren en Montana, se preocupan de que todos los candidatos estén de acuerdo con ellos, y Montana le va a hacer el cumpleaños. Por supuesto. Le va a arreglar la mesa del cumpleaños a su gusto, Por supuesto. y por lo tanto, de la noche a la mañana, todos se van a vivir a montaña, todos los headquarters están en Montana. Es un poco también lo que hizo Texas. Texas, entre paréntesis, no tiene impuesto para las empresas. Por lo tanto, muchas empresas, incluido Tesla, terminaron hoy día en Texas, y Austin se está transformando en un polo como contrapunto a Silicon Valley. Por eso, pero entonces estamos viendo diferentes trayectorias, pero estamos llegando al equilibrio del cual yo mencioné al principio. Vas a tener dos grupos de seres humanos claramente identificables, uno dentro de este círculo de poder. Sí. Y otro Está bien, plano parejo fuera de este círculo de poder. Está bien, pero lo que te estoy mostrando, o lo que quiero hacer el punto, es que no van a estar integrados en la misma sociedad. Ese es para mí el problema. No, por supuesto que no. Porque los que están tú fuera, decís, ya. los que están fuera de este, comillas, círculo de poder, llámese Texas o Montana, bajo algo más oscuro y cuestionable, Ya. porque Es que claro, lo que va a pasar es que los tipos que están fuera, es decir, los pobres tipos que se quedaron en Idaho, van a seguir cultivando papa y no les va a llegar un peso es que yo estoy diciendo el del supuesto. valor que se cree en Texas. Yo estoy diciendo el supuesto, que no tengo la data pero el supuesto de que la gente de dentro del círculo va a decir, me conviene tirarle algo de recursos hacia afuera para que no intente saltarse mis muros, Por tener mercado. versus probablemente. a tener unos muros tan altos, va a ser más barato de nuevo. Voy a ser tan brutalmente rico este grupo que va a ser más barato proveer a todo el mundo suficiente recursos para que estén tranquilos, Yo creo que es más que estar defendiéndose. Yo creo que es más barato. Ni siquiera en el futuro no van a necesitar poner un par de muros. Vaya a poner unos patrullajes con No, drones. por supuesto, pero Estos patrullajes con drones para que no vengas a mi Montana, que van a ser leoninos. de hecho va a ser un gran cañón, una zanja. O sea, tú vayas a mirar, vaya a poder ver en el aire un dron detrás de otro, que todo lo que tienen que hacer es dispararle a alguien que cruce la frontera donde no tiene permitido. ¿Y cómo sabes si está permitido o no?
lectura de la mano, el tipo como tú explicabas en el capítulo pasado, hacer así con la mano para saludar al dron, el dron le va a leer la palma a la mano, va a decir, es Daniel San Martín, un amigo de la casa, puede pasar a Montana, y de repente voy a saludar yo, y van a cachar que yo era un hippie peliento, que no tengo permiso para entrar a Montana, y me va a llegar un bombazo que te lo encargo. Es verdad, si es tanta la diferencia de poder, van a preferir defenderse con fuerza que con Y ahí viene el tema que creo yo, en ese escenario no va a haber redistribución. Y ese es mi problema. Y ahí de nuevo, volvemos al por qué hacemos el podcast, porque creo que tenemos que ser conscientes de ese escenario. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos hoy día para ir regulando de mejor manera? Porque, ojo, insisto, esto ya pasó. Uno mira cómo ha aumentado la desigualdad en los últimos 10 años en Estados Unidos y es brutal. Y no ha aumentado porque el 10% más rico de Estados Unidos hoy día es más rico. Es el 0,01% de Estados Unidos que hoy día es infinitamente más rico. Sí, pero hoy día lo que va a pasar es eso mismo, tú tienes razón, pero con esteroides. Exacto. Acelerado con gente ahora que bajan los sueldos. Vamos a llegar a un momento en 10, 20 años que da lo bueno que se hace en tu trabajo, tu sueldo esperado es 0. O sea, no es que te bajen el sueldo, es que es 0. No, está bien. El punto que quiero ir es que la pregunta es cómo generar un mercado que siga siendo competitivo y por último tú en tu economía, que no quiero decir que sea cerrada, pero que sea saludable, tú seas un país como Chile o como España, tú vas a poder decir, ok, puedo tener un par de millonarios tech. Tal vez todos los millonarios tech van a tener el incentivo a todos seguir en Irlanda o en Suiza o en el paraíso fiscal Montana, que sea, Montana recién refundado, o en las Islas Caimán, pero la pregunta es cómo tú sigues manteniendo un equilibrio razonable en España o en Chile, porque vaya a poder empezar a outsourcear muchas cosas con inteligencia artificial, vaya a tener este cambio brutal en la estructura de producción del país, pero tú vas a seguir necesitando de que toda la gente que se quedó sin pega, tenga pega. Ya. Y tú como Estado, español o chileno, probablemente no vas a tener tantos recursos extra, exacto, dado que aumentó la riqueza. Y eso es que diste el clavo, Tomás. Yo creo que es importante porque los estados, ya uno ve las discusiones del Parlamento chileno, están mirando problemas a 3 meses. No a 3 meses. Que pasaron hace 30 años. O que pasaron ya por eso. Sí, seguimos preguntándonos si mandamos a los niños al colegio. Y necesitamos gente en Chile y en cada uno de los países de Latinoamérica y en cada uno de los países del mundo mirando a 10, 20, 50 años tomando medidas que hoy día son posibles y relativamente factibles, que no van a ser posibles en 20 años. La legislación en Chile es el día al completo. Diputados discutiendo de si condenan algo o no condenan algo. Sí. Seguimos discutiendo sobre cómo hacer que los colegios funcionen bien, esto y lo otro, cuando todavía no sabemos cómo hacer que un colegio funcione bien. Sí, entonces, y la verdad que los incentivos del sistema democrático son pobres. Tú quieres salir reelecto en 4 años más, alguien que venga a hablarte de 50 años, la verdad. Entonces, acá un poco, y volvemos a la causa de nuestro podcast, si somos suficientes personas que entendemos la importancia de este tema y que votamos, no nos estamos presentando queremos aclarar que no estamos lanzando ninguna carrera política, pero que necesitamos un grupo de personas que entienda que estos temas son fundamentales, que tenga la visión para ver hacia dónde estamos yendo y tomar medidas hoy. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, en la medida que todos seamos conscientes, el tema se pone arriba de la mesa. Tal como se puso el tema arriba de la mesa durante los últimos 10 años, sobre todo, en temas, por ejemplo, del feminismo, de las minorías o del calentamiento global y el respeto al medio ambiente, que no es una batalla ganada, pero claramente se avanzó muchísimo en los últimos 10 años en esos temas. Acá pasa lo mismo. Tenemos que poner el tema por delante de cómo la disrupción tecnológica nos puede llevar por un mal camino. Sí. Y eso es lo interesante de que en la medida que las personas estemos conscientes de esto, le podemos empezar a exigir eso a quien gobierna, a las empresas también. Ojo, las empresas tienen un rol enorme, a quienes les gusta, me aprovecho de hacer autopublicidad en temas de Publishing, un libro que justamente habla de esto. Sí. Pero sí, está complicada la cosa, encuentro yo. Pero hay esperanza, Tomás. Yo creo que necesitamos... a la medida que este podcast le haya bien. No, o sea, necesitamos más personas hablando de este tipo de temas. Necesitamos más personas. Necesitamos más competencia en este tipo de podcasts. O sea, a mí me encantaría que hubieran 20 podcasts en Chile que hablaran de hacia dónde vamos en 50 años, que hablaran y que disintieran con nosotros, no hay ningún problema. Si acá lo que hacemos son ejercicios de imaginación, ¿no? Obviamente no tenemos la bola de cristal, pero mirar al futuro es fundamental. Y acá también, y sobre que salga de Chile, para mí es Latinoamérica. Latinoamérica, como lo hablamos un par de capítulos atrás, tiene una tremenda oportunidad, pero solamente si es que la tomamos. Sí. Y eso tiene que ver con que
en Latinoamérica se empieza a discutir de, bueno, cómo miramos hacia adelante, cómo capacitamos a la gente, cómo en el fondo se desarrollan industrias de manera positiva, sin contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, como tú decías, tenemos que tener una conversación que aborde estos temas y sigamos o dejemos de discutir del día completo. Muy de acuerdo. Bien, muy buen capítulo especial. Buen divergente especial. Sí, muy bueno. Lo hemos hablado con más de un auditor en que lo deberíamos institucionalizar. Sí, es que mucha gente que nos dice, oye, ¿qué interesa este tema? Me gustaría que fueran más allá. Obviamente no podemos hacer capítulos de 1 hora, es demasiado largo. Deberíamos, pero mucha gente en verdad le gusta el capítulo más compacto, de que en media hora una buena combinación de ir más o menos al punto en la primera media hora y después tener esta discusión más libre y obviamente mucho más volada en la segunda mitad. Queridos, estamos a su disposición. Cuéntenos si les gusta este formato o no. Si es que este segundo capítulo más divergente deberíamos diverger más o simplemente converger más en el mismo tema que ya habíamos estado tratando antes y darle más datos, más técnica, más lo que sea. Pero bueno, es un experimento, lo estamos construyendo con ustedes y nos estamos escuchando. Sí, apóyennos porque estamos en algo importante, creemos. Eso. Muchas gracias. Chao, chao.